Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Tenemos buen audio? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ah, doctora. Ya, perfecto. sí. Muy buenas noches a todos. Hoy la Interusi va por cuenta de la Universidad del Bosque. El doctor Douglas Prieto, fellow de primer año del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico, nos va a hablar de trastornos del sueño en la UCI pediátrica. Nos acompañan como invitados especiales. Es un gusto tener aquí entre nosotros a dos eh, grandes profesionales y amigos muy conocidos por todos nosotros, la doctora Sonia Restrepo y el doctor Andrés Naranjo. La doctora Sonia Restrepo, neumóloga pediatra, jefe del Departamento de Pediatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá, sede Bogotá, presidenta de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, y el doctor Andrés Naranjo, neurólogo pediatra, jefe del Servicio de Neuropediatría de OMI, Fundación Hospital de la Misericordia. Es un gusto para nosotros poder contar con la presencia de todos ustedes esta noche. Adelante, Douglas. Correcto, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí se te escucha ¿Me bien. escucho bien? Perfecto. Profesores, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Douglas Prieto, residente de primer año del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Bosque. Es un gusto para mí presentar esta charla para ustedes. Se denomina Trastornos del sueño en unidad de cuidado intensivo pediátrico. Entonces, inicialmente queremos hacer una reflexión relacionado con lo siguiente. En el paciente pediátrico, el sueño es un estado en el que convergen la humanidad en el cuidado de y las condiciones médicas que condicionan el proceso de salud y enfermedad. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante esta parte. Como definiciones, encontramos que el sueño es una fase reversible de una disminución de la capacidad de respuesta y de la actividad motora y del metabolismo en general. Es un estado periódico, reversible, de desvinculación del entorno y de sus funciones cognitivas. Y digamos que es un periodo de reposo físico y mental con disminución del estado de conciencia en función de la reparación de la fatiga producida por la actividad diaria. Teniendo en cuenta esto, debemos considerar cuál es la fisiología del sueño. Entonces, recordemos que está regulado por varios centros neuronales en el tronco encefálico, en el hipotálamo, el tálamo y el prosencéfalo, que es donde llegan las vías directas de la activación. La regulación del sueño, del ciclo sueño y vigilia, involucra varios núcleos y un grupo importantísimo que es el hipocretinérgico y el GABAérgico, produciendo una arquitectura normal del sueño que consiste en etapas que ocurren en ciclos de 90 a 120 minutos cada uno y dando las etapas del sueño como vamos a ver más adelante. El sistema nervioso central modula el sueño a través de los ejes hipotálamo, hipofisial y suprarrenal, a través de la melatonina que se produce en la glándula pineal y estos ciclos se repiten cada 24 horas aproximadamente y pueden ser evaluados a través de niveles de melatonina y otras eh, neurotransmisores. Recordemos el sistema hipocretinérgico y orexinérgico, que es importantísimo, dado que los núcleos se encuentran en el hipotálamo posterolateral, sintetizan neurotransmisores como las orexinas y las hipocretinas, la OXO1, OXO2, hipocretina 1, hipocretina 2, que activan directamente la corteza cerebral y son muy potentes, utilizando circuitos noradrenérgicos, serotoninérgicos, dopaminérgicos, colinérgicos e histaminérgicos. Entonces, ¿cómo hace eh, el sistema reticular ascendente para poderse inhibir en el momento del dormir? Entonces, recordemos que la serotonina, principalmente los núcleos del RAFE y en la mitad inferior de la protuberancia del bulbo raquídeo son neurotransmisores que tienen modulación en esta área. Es la estimulación de las zonas del núcleo del tracto solitario por señales aferentes y eferentes
del nervio vago y del nervio glosofaríngeo. Hay estimulación de zonas del diencéfalo, que principalmente en el hipotálamo, en el núcleo supraquiasmático, que es uno de los más importantes para esta regulación. Y el péptido muramilo, que es muy importante, dado que es un inductor del sueño, es un neuropéptido que se encuentra en la pared de algunas células bacterianas y también en la pared de los glóbulos, de algunos glóbulos blancos monocíticos que son un potente inductor y ayudan a la producción de estas citoquinas. Entonces vamos a ver cómo el ritmo circadiano, eh, cómo se produce en el ciclo sueño y vigilia, regulado en parte en la noche por la melatonina. Entonces recordemos que el estímulo luminoso durante el día la inhibe y cuando hay disminución de ese estímulo luminoso captado por la retina y el núcleo supraquiasmático, llega al área hipotalámica dorsal que ya la hemos descrito, a los ganglios cervicales superiores y a la hipófisis, estimulando también la glándula pineal. En la noche, miremos el horario, recordemos que cerca de la noche va a empezar su producción casi aguda y se va a tener una recorrido horizontal pues, en su producción en la medida en la que se va a estar sostenida durante toda la noche y cerca del amanecer va a decaer. Eso es lo que hace que se inhiba la corteza cerebral en ese momento y por lo tanto durante la mañana va a estar otra vez disminuida la melatonina y va a ser posible el despertar. Recordemos que el sueño pues tiene varias etapas importantísimas. Inicialmente la persona está despierta. Recordemos que las etapas del sueño son N1, N2 y N3 y el sueño REM. Las etapas se producen en ciclos de 90 a 120 minutos cada una y son cíclicas y vuelven y se repiten de tal manera que en un ciclo de sueño de la noche fácilmente se pueden repetir entre 4 y 5 veces. En la etapa uno recordemos que está predominante el ritmo teta, en la etapa 2 recordemos que vamos a encontrar usos de sueño y en la etapa 3 vamos a encontrar una disminución en los ciclos y en la velocidad de las ondas. Y en el sueño REM recordemos que vamos a tener un predominio de actividad neuronal donde hay movimientos oculares, donde va a haber mucha actividad. Similar al electroencefalograma que se encuentra durante el tiempo que la persona está despierta. También es importante recordar que en los niños, dependiendo de sus edades, el ciclo se va a repetir, pero entonces va a tener algunas variaciones, dado que los niños recién nacidos van a tener ciclos de sueños de 14 y 18 horas seguidas, los lactantes entre 12 y 14, en la etapa escolar entre 11 y 12, y ya en adultos o niños grandes entre 7 y 8 horas, en la manera en la que se va a ir describiendo. Los recién nacidos, por ejemplo, tienen solamente dos etapas principales del sueño, el sueño REM y el sueño no REM. Entonces recordemos por qué es importante el sueño en pediatría. Entonces, como primera instancia, recordemos que durante el sueño, el cerebro trabaja para consolidar lo que se ha aprendido y restablecer condiciones emocionales. Y a nivel emocional, esa regulación ayuda a conservar un adecuado patrón que beneficia el funcionamiento conductual y emocional en los niños. Otras situaciones importantes del sueño en pediatría es que la temperatura tiene un control circadiano y es decir, en la madrugada, en la mañana puede disminuir la temperatura corporal y cuando hay disrupción o cuando hay alteraciones, se puede producir algunas distermias, que por eso es importante considerar que el sueño es importante la temperatura es importante durante el sueño. En la respiración, el control involuntario de la respiración es el más importante porque en ese momento la persona no tiene absoluto control de ella y está en inconsciencia. Y en el sistema cardiovascular, recordemos que hay una gran actividad autonómica, sobre todo cuando el sueño se comporta como sueño REM, las frecuencias cardíacas pueden aumentar, dado que la actividad neuronal estimula todos los circuitos neuronales que producen aumentos de la frecuencia cardíaca y toda la regulación hacia la actividad cardiovascular. Y en el sistema gastrointestinal hay disminución del movimiento esofágico,
aumento del tono del esfínter esofágico, disminución del tono vagal. Entonces, esta parte es importante y en la parte endocrinológica, recordemos que se libera la hormona del crecimiento, se libera la prolactina y una regulación importantísima a nivel de la TSH. En el sistema inmune, importantísimo recordar que se ha demostrado que la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral son importantes reguladores del sueño. Por lo tanto, cuando hay pérdida del sueño normal, puede provocar deterioro de las defensas del huésped y aumentar el riesgo de infecciones. Y recordemos que la liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral e interferón alfa, producen aumento del sueño de fase lenta. Entonces, en esta gráfica queremos mostrar principalmente cómo se comporta en el aspecto neuroendocrino las fases en el dormir y cuando está alterado. Entonces, en la línea gruesa vamos a ver cómo se comporta, por ejemplo, la hormona de crecimiento durante la noche con su pico máximo en la noche y disminuye en la mañana. Lo mismo la prolactina y pues también el cortisol que aumenta hacia el final de la noche. Pero entonces, si eso está alterado o desregulado, podríamos ver que la deprivación de sueño produce una inadecuada liberación de la hormona de crecimiento. En la noche producirá una liberación inadecuada de la prolactina y el cortisol, pues que aunque se parece a su curva normal, pues no alcanza los niveles que se esperan y pues al igual que las otras sustancias neuroendocrinas, pueden llegar a producir alteraciones. Y lo mismo a nivel inmunológico, vemos que la interleuquina 6 en una curva normal se presenta un pico de liberación en la noche, el factor de necrosis tumoral, en la interleuquina 12, y también vemos que si se produce interleuquina 6 por parte de los monocitos en una alteración o una deprivación de sueño, no va a alcanzar sus niveles normales, el factor de necrosis tumoral alfa no va a ser el más adecuado, lo mismo la interleuquina 12. Eso quiere decir que esta persona, cuando está con privación de sueño, fácilmente podría tener más posibilidad de tener deterioro de su capacidad de defensa contra las infecciones. Respecto a la temperatura, recordemos que la deprivación de sueño pues produce reducción de la temperatura corporal a pesar de que haya un aumento en el gasto energético. Y hay una disminución también a nivel hormonal del glucagón después de la primera noche de que haya apenas una deprivación muy simple. Ya hay alteración del control del glucagón y por lo tanto cambios en el control hormonal de la glucosa. Y pues hemos visto, tener en cuenta que los pacientes con deprivación de sueño muestran una alteración en la tolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Por eso es importante tener en cuenta que la deprivación de sueño puede alterar todos estos ejes hormonales. La disrupción del sueño en la UCI pediátrica pues puede producir niveles plasmáticos alterados de melatonina que también se pueden medir, alteraciones como ya lo vimos de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y disminución de la producción de RNA mensajero que se dirige a las células que tienen genes de células circadianas que tienen la disminución de la expresión de los CRY1 y los PER2, que son marcadores para el estímulo adecuado del sistema de defensa. Si está disminuido, pues no se van a producir adecuadamente. Es una desregulación. Entonces, hay otra situación importantísima que hemos visto, aumento de los tiempos de vigilia en los pacientes que se encuentran infectados. Para hacer un paralelo, tenemos en cuenta respecto al sueño y la sedación, que el sueño, pues sabemos que es un estado natural, que es vital para la recuperación, tiene objetivos restaurativos y homeostáticos. Y la asistencia respiratoria, pues está conservada en un escenario fisiológico. La sedación, aunque el paciente está también en una situación de inmovilidad, por decirlo de alguna manera, encontramos que es una situación inducida que no es vital porque es algo que es un factor externo, es para principalmente lograr objetivos médicos y puede conducir a apneas o requerimiento de soportes. Entonces recordemos también que los pacientes pediátricos que están en la unidad de cuidado intensivo,
pueden tener factores intrínsecos o extrínsecos asociados a su estado de alteración del sueño. Entonces pueden tener enfermedades subyacentes o tener trastornos del sueño previos a su patología, tener dolor, estrés o inflamación, que son determinantes claves de la disrupción del sueño, alteraciones neuropsicológicas y eventualmente la aparición de delirio. Las alteraciones del sueño en los niños, entonces podemos ver que, por supuesto, se altera el ciclo de sueño y vigilia y el paciente no va a poder tener su ciclo circadiano adecuado. Entonces pierden la liberación circadiana de la melatonina. Tenemos en cuenta que la cantidad de horas de sueño en 24 horas puede llegar a ser normal, pero recordar que es muy importante tener en cuenta que aunque la suma de horas sea 24 horas, fácilmente puede ser debido a horas, a la sumatoria de horas durante el sueño diurno, que generalmente es no reparador. Entonces encontraremos que el sueño está fragmentado con despertar frecuente y hay menor duración de las fases de sueño, sueño de ondas lentas y el sueño REM. Entonces, en esta gráfica lo que queremos dar a conocer es cómo son las determinantes o factores que alteran el sueño y pueden terminar dificultando algunas situaciones en el paciente que está en cuidado intensivo. Entonces, de las situaciones que más se reportan es el ruido, la alimentación continua, las alteraciones en los ciclos de luz y oscuridad, las actividades de cuidado del paciente y a veces las sujeciones a las que está sometido el paciente. Eso altera o produce una disrupción del ciclo circadiano y, por supuesto, unas alteraciones y disturbios del sueño. Entonces, para eso es una ah, flecha de doble vía en la que vamos a necesitar analgesia y se va a producir pues, alteraciones. Ahorita lo vamos a ver a nivel farmacológico. Y también en la interacción del paciente con el ventilador mecánico, pues tenemos que eso produce alteración del ciclo circadiano y del sueño. Vamos a tener en cuenta también que en esas situaciones vamos a tener dificultades para el retiro de la ventilación mecánica y debemos tener en cuenta también que hay limitaciones neurocognitivas y eventualmente que también con una flecha de doble vía, aparición de delirio. Entonces, por eso es importante ver que las causas de disrupción del sueño, como las vamos a describir a continuación, son situaciones importantísimas que debemos tener en cuenta para tratar de evitar. De las cosas, situaciones del entorno que más se ha visto que alteran el sueño en la unidad de cuidado intensivo es el ruido, dado que se recomienda que ojalá en las unidades haya un control del ruido máximo de 35 a 50 decibeles, pero se ha visto que normalmente o en algunas situaciones o en algunas horas puntuales se pueden alcanzar niveles hasta de 80 decibeles o a veces más. Entonces, tener en cuenta también que hay otras actividades sobre el paciente relacionadas con el cuidado médico, la toma de signos vitales, la toma de paraclínicos, las tomas de radiografías, las terapias. Muchos pacientes pueden experimentar hasta de 40 a 60 actividades por día o por una noche que el paciente pues, va a tener alteración del sueño. Respecto a la luz, lo recomendado es que fuera una luz que no pase de 100 a 150 lux, debido a que las puntuaciones mayores inhiben la melatonina. Y por supuesto, digamos, el paciente que está con acopla a la ventilación mecánica puede presentar asincronías, el hecho de tener el tubo orotraqueal en posición y la succión y la terapia respiratoria son factores que también causan alteración del sueño. En la parte farmacológica, como ya lo habíamos mencionado inicialmente, recordemos que hay medicamentos que los usamos y los podemos ver acá en la lista y van a alterar el patrón de onda lenta y el sueño REM, se disminuyen la clonidina, las catecolaminas y muchos de los otros fármacos que usamos a diario en la UCP, estamos disminuyendo su sueño REM y su sueño de recuperación. Entonces, ¿qué pasa con el sueño? Vamos a ver acá que el sueño tiene, digamos, una ruta en la que va decreciendo y va a ser más dependiente de muchos medicamentos sedantes. Entonces, digamos que en el medio ambiente donde hay luz y ruido, se necesitan los medicamentos sedativos, hay una enfermedad crítica donde el paciente está más susceptible y hay unas interacciones pues con los cuidadores
el grupo de cuidado de la salud. Entonces, en estos casos, también cuando hay, bueno, síndrome de estrés postraumático, que también puede ser producido por esas alteraciones, esas interacciones, entonces también podemos ver que va a haber cambios en el ciclo de sueños, de dormir y despertar, alteración del ritmo circadiano, pérdida del sueño reparador y se va a encontrar mayor fragmentación del sueño, como lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Y vamos a ver también que va a haber mayor dependencia de los sedantes, ventilación mecánica prolongada, aparición de delirio y a largo plazo podemos tener trastornos graves de neurocognitivos. En la evaluación del sueño, entonces, digamos que ya hemos visto todo lo que pasa en los pacientes que tienen requerimiento de, de, de cuidados en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar el, este tipo perdón, cómo vamos a evaluar estos hallazgos? Entonces recordemos que la polisomnografía es el registro electrofisiológico múltiple donde eh, monitoreamos el electroencefalograma, la electrooculografía, la electromiografía y los signos vitales, donde estamos mirando la oximetría, la evaluación de la función cardiorrespiratoria, el esfuerzo respiratorio en el paciente que está intentando despertar, los patrones electroencefalográficos, que es lo más importante que vamos a encontrar también, y la evaluación de los despertares y la vigilancia de la actividad convulsiva en caso de que se presente. Entonces, la polisomnografía es uno de los exámenes, el gold estándar para este tipo de estudios y de control del paciente. Entonces, como ejemplo, en este grupo de pacientes son 5 pacientes que se evaluaron en un estudio donde fueron evaluados a través y documentados a través de polisomnografía, donde había fragmentación del sueño en pacientes críticos. Aunque este estudio fue hecho en adultos, pues vemos que en el paciente uno, por ejemplo, tuvo fragmentación del sueño en las partes donde está blanco, es donde estaba despierto, en la parte donde está oscuro, es donde estaba dormido. Entonces, digamos que este paciente pudo dormir un rato en la noche, eh, pero fragmentado porque en este tiempo en la madrugada estuvo despierto. El paciente 2 también tuvo sueños cortos y hubo espacios largos en los que no pudo dormir. El paciente 3 también. Pero fíjese, por ejemplo, en el paciente 5 este paciente tuvo tiempos de sueño muy cortos y tiempos de despertar también alternantes, lo cual no permite una adecuada recuperación. Entonces, recordemos que la disminución en la calidad del sueño en los pacientes de cuidado intensivo que son respaldadas pues, por los hallazgos polisomnográficos de 24 horas. Los pacientes adultos críticamente enfermos tenían un sueño marcadamente fragmentado en comparación con adultos sanos y en el 50% del sueño de estos pacientes ocurre en horas del día. Y en los pacientes en la UCI experimentan de 41 a 28, más o menos 28 periodos de sueño cada 24 horas, con un promedio de periodo de sueños con un promedio de 15 más o menos 9 minutos. Es decir, en estos pacientes dormían muy poco y no se podían recuperar adecuadamente sus ciclos de sueño y vigilia. Entonces, tal vez pudieran haber demorado más en recuperarse. Si eso sucede en adultos, también sucede pues en los niños y por eso es lo que, digamos, es nuestro interés en que eso se pueda estudiar. Entonces, ¿cómo se comporta esta situación en los niños en la unidad de cuidado intensivo? Recordemos que están expuestos a factores de riesgo de pérdida o interrupción del sueño, principalmente por la enfermedad y en el requerimiento de los sedantes. También cuando están críticamente enfermos, experimentan disminuciones del sueño de onda lenta y el sueño REM, como ya lo vimos, y las evaluaciones subjetivas no se correlacionan con las medidas objetivas como la polisomnografía. En algunos estudios trataron de identificar si la polisomnografía, si lo que la persona subjetivamente refería como durmió bien o no durmió bien o tenía alguna otra forma de expresarlo, si se correlacionaba con la polisomnografía y se vio que no. Por lo tanto, la polisomnografía sigue siendo un método importante para detectar el sueño y la recuperación y el monitoreo del paciente. Y vemos que en todos los estudios el ruido es un componente importante en los factores ambientales que pueden contribuir a la pérdida y la alteración del sueño. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos pacientes? La idea es que recuperen su dormir,
que recuperen su sueño y podamos proteger ese tiempo para que empiecen a mejorar. Entonces, como recomendaciones, recordemos que queremos implementar estrategias ambientales para promover el sueño y disminuir la aparición del delirio. Entonces, lo que deseamos es establecer una rutina diaria al dormir y al despertar. Es como un reentrenamiento, digamos, aparte de todos los cuidados físicos, la fisioterapia y otras situaciones, restablecer la rutina del sueño también es una necesidad para la recuperación de estos pacientes. Reducir la exposición a la luz durante las horas del sueño, es decir, en la noche, para tratar de que estos pacientes no tengan exposición a la luz en las horas que deberían estar dormidos. Y participación activa de los padres, que es importantísimo, que está documentado que los pacientes que tienen participación activa de los padres tienen tendencia a recuperar un poco más rápido. La reducción de los sistemas de retención de los pacientes en la medida en la que sea posible para evitar este tipo de retenciones, para evitar las caídas, pero en la medida en la que el paciente está menos limitado va a tener más posibilidades de recuperar el sueño normal porque se va a poder mover. Y promover la movilidad temprana, que hace parte de la rehabilitación. En las otras intervenciones para promover el sueño, recordemos que son importantísimas las medidas farmacológicas, medidas no farmacológicas. Entonces vamos a hablar primero de las medidas no farmacológicas. Vamos a tener acciones sobre factores ambientales como la luz, la modificación del ruido, los sistemas de alarma de los monitores y una parte que está, digamos, en estudio ahora es tratar de mejorar el diseño y la arquitectura de las unidades de cuidado intensivo, donde haya mejores espacios y que sean más amables. Otras medidas no farmacológicas, pues por supuesto la comodidad del paciente, modificar el medio ambiente, establecer patrones de sueño y vigilia como en forma de rutina, prevenir por supuesto y controlar el dolor y como una parte, digamos, otra forma secundaria, complementaria a todos estos actividades. Se habla mucho acerca de los masajes y la musicoterapia dado que son métodos indirectos que nos pueden ayudar a obtener ciertos resultados. Entonces, en este estudio hablan acerca del impacto de la musicoterapia y el masaje en una unidad de cuidado intensivo en paciente pediátrico, acerca del dolor, el temor y el estrés. Es un estudio randomizado realizado en el 2023, donde hicieron dos grupos principales de adolescentes entre 12 y 18 años, divididos en dos grupos, y establecieron 33 recibieron masajes manuales, y 33 recibieron musicoterapia. Entonces, allí lo que estaban tratando era de establecer con la escala de dolor de Faces de Wong y Baker y la escala de temor de el Children's Fears Scale y niveles de cortisol. Entonces ellos lo que hicieron fue dividir los dos grupos y encontraron que los adolescentes a los que se les asignó fototerapia tenían disminución en los puntos de la escala de FACE, con un P menor de 0,05 comparado con el grupo de control, antes, durante y después de la intervención relacionado con la extracción de sangre para medir el cortisol antes de las intervenciones. También tuvieron menores puntajes en la escala de Children Fear Scale y mencionan que el grupo al que se le ofreció masajes y musicoterapia tenía también disminución de los puntajes antes de esta intervención. Lo otro que mencionan es que los niveles de cortisol antes de la intervención pues no fue significativa en el día 1 y día 2 de la estancia hospitalaria, sin diferencia significativa. Esto básicamente se traduce en que se determinó que el masaje manual o de manos y la musicoterapia eran efectivos para la atención estándar para reducir los niveles de miedo durante la extracción de sangre entre adolescentes. Digamos que en este estudio no hablan específicamente del sueño, pero sí es muy importante porque como vimos en las diapositivas anteriores, el sueño es el dolor es un disruptor del sueño y si se controla, pues estos pacientes van a recuperar un poco mejor. Y en este estudio también acerca de la percepción de música, ruido en una unidad de cuidado intensivo quirúrgica y clínica pediátrica. Entonces, básicamente era una encuesta que le hacían al paciente, al cuidador y al personal médico, y lo que vieron era que el ruido tenía un gran impacto negativo en el sueño, porque era una de las preguntas específicas. La música
se reconocía en ese caso como una intervención adecuada en la recuperación del paciente porque todos mencionaban que se sentían mucho mejor en la medida en la que escuchaban música y sobre todo la música que era como más acorde a sus gustos. Y hablaban acerca de que los grupos investigados coinciden que la música tiene un impacto positivo en el sueño de los pacientes en la recuperación de la UCI pediátrica. Otro aspecto que es muy importante para tener en cuenta es que la disrupción del sueño en la UCI pediátrica se asocia con una mayor morbilidad, que eso en todos los documentos queda claro. Y la intervención basada en luz es prometedora para mitigar la disrupción del sueño en UCI pediátrica, dado que están tratando de manejar el espectro de la luz, la iluminación, los momentos más adecuados para producir una iluminación, sobre todo en algunos momentos al acercarse al paciente en las horas que debería estar dormido, y la duración óptima de las intervenciones. Y digamos que se trata de establecer qué tiempo es el mejor para hacer las intervenciones en la noche para que el paciente no se incomode, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues hay conclusiones que no son específicas en todo y hay mucha heterogeneidad en los resultados. Sin embargo, pues tener en cuenta que el entorno de la UCP se reconoce cada vez más como un factor de riesgo para la disrupción del sueño y la falta de una evidencia sólida para influir en el diseño arquitectónico de las UCP, que es otra línea de investigación que se está llevando a cabo. Entonces, vamos a tener en cuenta que hay también algunas intervenciones farmacológicas que se pueden tener en cuenta para la mejoría del sueño en el paciente pediátrico. Entonces recordemos que el más indicado, el que más se ha estudiado por ahora es el Solpidem, que es un hipnótico no benzodiazepínico derivado de las imidazopiridinas, que tiene acción agonista en el receptor GABA. eh, Se está recomendado para uso entre 2 y 18 años en dosis de 0,5 miligramos por kilo al día y máximo hasta 10 miligramos, que es un hipnótico inductor del sueño y tiene metabolismo hepático. Entonces, ¿cómo funciona? El mecanismo de acción básicamente va a la corteza sensorimotora, a la sustancia negra y al tálamo ventral. ¿Cómo funciona su mecanismo de acción? Ya vimos a través del paso de iones de cloro en el receptor GABA, produciendo una hiperpolarización postsináptica con disminución de la excitabilidad neuronal. Y eso produce, pues, digamos que el paciente pueda llegar a una mejor inducción del sueño, sobre todo al comienzo es que se recomienda el uso del medicamento. Su absorción, ya sabemos, por vía oral, con efecto del primer paso, con una concentración máxima de 1,6 horas y una unión a proteínas del 92%, que está indicado principalmente en el insomnio ocasional y en los despertares nocturnos. Entonces, lo que se trata de hacer en los estudios que han hecho es tratar de usar el medicamento al comienzo de la noche para conectarlo con el sueño fisiológico del paciente. Y, digamos, interacciones importantes que tenga pues con las benzodiazepinas, entonces por eso no se usan al tiempo, idealmente, y con alcohol. Y la excreción a través de metabolismo hepático con escasa presencia renal, sin efectos cardiovasculares. Por otra parte, queremos comentar que hay dos grupos de moléculas importantísimas, que es el ramelteón, que tiene un mecanismo de acción a través de los receptores de MT1 y MT2 en el núcleo supraquiasmático, que es el mismo donde actúa la melatonina. Las moléculas son muy similares, son medicamentos sintetizados y que están indicados para insomnio al inicio del sueño, para insomnio transitorio o crónico y no produce insomnio de rebote. También el tacimelteón es un agonista selectivo de los MT1 y de los MT2 en pacientes con trastorno de inicio del sueño, pero este segundo medicamento está indicado principalmente en pacientes ciegos, según lo que está reportado. Digamos, lo que sucede en niños es que los estudios con estas dos moléculas aún no han sido conclusivos y requieren más estudios. Entonces, ya para terminar, me parece importantísimo entonces estas recomendaciones para que las tengamos en cuenta y podamos ir mejorando en el sueño de nuestros pacientes. Entonces, en la medida en la que se permite y se proteja el tiempo de sueño en los pacientes, se va a generar un impacto positivo en el curso clínico de la patología crítica. Y vamos a individualizar el caso de cada paciente y brindar un acercamiento a las necesidades para un sueño reparador para mejorar el desenlace de su estancia en cuidado intensivo y tratar de incluir el sueño como un parámetro medible en la recuperación del paciente pediátrico, que esto
Ojalá se pueda lograr. Y esta parte también es importantísima, incluir la polisomnografía como estudio para seguimiento del sueño en nuestros pacientes. Con eso vamos a ver cómo va progresando su despertar. Y no menos importante, concientizar a los grupos de trabajo la necesidad de la humanización en la UCP para brindar mejores oportunidades de recuperación en nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Douglas, por esta presentación tan puntual y completa. Realmente nos hace recordar algo con lo que tenemos que tratar todo el tiempo en las unidades de cuidado intensivo, y es qué tanto estoy permitiendo el sueño en los pacientes. Entender el sueño en cuidado intensivo como un eslabón entre la patología crítica y el trato humanizado. Es muy importante también saber que el sueño tiene un comportamiento bidireccional que afecta los aspectos clínicos y las alteraciones del sueño. Entre los aspectos clínicos como uso de catecolaminas, dolor, respuesta inflamatoria sistémica, delirium estén presentes, el sueño se va a alterar y esto es bidireccional. Entonces, si tengo alteraciones del sueño, ¿qué tanto esto va a afectar situaciones como incluso estados de hiperalgesia y prolongación de la respuesta inflamatoria sistémica? También cuestionarnos qué tanto por hacer más hago menos, qué tanto por utilizar agentes GABAérgicos como propofol, benzodiazepinas para aparentemente tener al paciente bajo sedación, olvidamos que una cosa es sedación y otra cosa muy diferente es sueño. Entonces, muchas gracias, Douglas. Y ahora entonces vamos a dar pie para la participación de nuestros expertos invitados, la doctora Sonia Restrepo, el doctor Naranjo y por supuesto a toda la sesión de preguntas, comentarios que puedan tener todos los presentes en la sesión. Creo que hay una participación del doctor Roa, primero. No, no, bueno, muchas gracias. Y hay una cosa que quiero acotar con los Douglas es que muchas veces, pues todos nosotros metidos en la unidad de cuidado intensivo, pensando en terapias de última generación, pensando en nuevos medicamentos, pensando en la forma de mantener ese soporte que pues obviamente es muy necesario, pero se nos olvidan cosas tan sencillas como este, como el cuadrar el sueño, el mantener los movimientos, el acompañamiento de la familia y que al final genera un impacto que si bien es cierto, es a veces difícil de medir, pero cuando uno utiliza, por ejemplo, todos los paquetes y los programas de A, B, C, D, F, que muy probablemente Rubén que está por ahí, pues los usa y muchos de nosotros los hemos empezado a usar, se da cuenta uno en realidad del impacto que tiene el uso de estas cosas, el uso de medidas tan importantes como las que dice Douglas, como el sueño, en el desenlace final, teniendo en cuenta que el desenlace final, pues hace mucho rato que en cuidado intensivo tiene que dejar de ser y ha dejado de ser la sobrevida para pasar a ser realmente la funcionalidad y esto es una de las cosas que más nos impactan en el desenlace funcional al final. Entonces pues acuérdanos que estas medidas sencillas aparentemente, pero que de pronto requieren un montón de esfuerzo y un montón de voluntad de parte de todos, porque al final incluso necesitamos adecuaciones arquitectónicas para hacer que esto sea cada vez más agradable para los niños, pues son muy, muy importantes y generan un gran impacto en la funcionalidad futura. Muchas gracias, doctor Roa. Por favor, el doctor Naranjo había iniciado su intervención. Gracias a todos, pues obviamente lo que han dicho es plenamente cierto, importante todos los cambios en el ciclo circadiano, en las hormonas, en el uso GABAérgico. Desde el punto de vista neurológico, obviamente nosotros tenemos estudios, pues básicamente en modelos animales y en ratoncitos donde podemos ver qué significa la deprivación de sueño y el estrés fisiológico con la deprivación de sueño. Lo único para acotar acá, además de todo lo que han dicho, es que no solo hay fenómenos inflamatorios, sino hay cambios ultraestructurales que afectan procesos grandes para nosotros que se llaman plasticidad, sinaptogénesis, receptores de NMDA y eventualmente
ya hay demostración en vivo en estos modelos murinos donde tenemos cambios en el estrés oxidativo, cambios en el recuento de mitocondrias, en el tamaño de la mitocondria, en el proceso de endocitosis, en el lisosoma, en el Golgi, en el retículo. Básicamente, pues esto afecta todo los organelos intracelulares, obviamente el funcionamiento celular, la sinapsis, las dendritas, la citoarquitectura de la corteza y básicamente pues nuestra corteza orbitofrontal y la frontal son las más sensibles a todos estos cambios. Eh, pues obviamente esto resaltándolo para reforzar que no es solo los cambios agudos que obviamente empeoran el pronóstico y empeoran al paciente, sino efectivamente cambian la arquitectura y el desenlace que estaba diciendo el doctor Roa. Entonces, hacia allá es que tenemos que preservar no solo la vida, sino la funcionalidad. Gracias. Si quieren algo más de eso, lo podemos hablar. Muchas gracias, doctor Naranjo. El doctor Perdomo está levantando la mano. Dianita, muchas gracias. Douglas, gracias por la presentación. Creo que fue bastante completa y nos mostraste todas estas cosas tan importantes de la fisiología del sueño. También muy agradecido por la presencia de esos hijos de tantos años como son Sonita y Andrés que enriquecen estos espacios. Nosotros queremos que el cuidado intensivo sea una parte de la medicina en la cual podamos vincularnos mucho más cercanamente con las demás especialidades y dejar de estar tan solos en ciertas actividades, porque de verdad que el cuidado intensivo es una pequeña rama de la medicina que necesita del apoyo fundamental de todas las subespecialidades que afortunadamente en algunos sitios las tenemos. Aprovecho para saludar a todos los residentes. En su día, hace no recuerdo cuántos años, se generó el primer programa de posgrado en el Johns Hopkins y los felicito y los admiro de tener esa capacidad de afrontar el estudio, la academia, el sacrificio para que ojalá prontamente logren sus objetivos. Yo sí creo que hemos sido muy descuidados en el sueño y hemos sido muy egoístas con el sueño de nuestros niños porque si a nosotros nos preguntan, muchos seguimos pensando que para muchos de nosotros en nuestras casas el sueño es sagrado. Y nos hacemos turnos, sabemos que en un posturno algo que nos genera molestia es no poder dormir adecuadamente, pero a veces los olvidamos con nuestros pacientes. Y creo que tenemos que cambiar muchas conductas que lamentablemente se vuelven desfavorables. Ahí hice una anotación señalando algunas de ellas. El poder bajar la intensidad de frecuencia de tomas de signos cuando los niños ya están estables es una medida que para muchos niños es generador de interrupción del sueño. La toma de tensión arterial cada media hora, cada hora cuando no es necesario, pues no se justifica. El ajuste de las alarmas de los monitores, a veces somos demasiado estrictos y tener algún grado de saturación leve durante el sueño en Bogotá creo que no es para generar alarmas tan grandes. El pedirle a nuestros compañeros de enfermería que ajusten las administraciones de los medicamentos a horarios que sean consecuentes con eso es importante. Yo no entiendo cómo puede haber alguien que programe la administración de la heparina subcutánea a las 2 de la tarde y 2 de la mañana, interrumpiendo totalmente una actividad tan placentera para muchos de nosotros como es el sueño. Ciertas rutinas que no creo que se deberían hacer a ciertas horas. O sea, ordenar la rutina para que las tomen a las 4 de la mañana cuando la enfermera entra, prende la luz, mueve el niño, aspira el catéter, así no sea necesario funcionarlo, eso altera completamente la estructura del sueño de nuestros niños, lo mismo las radiografías del tórax. Y creo que nosotros como médicos deberíamos promover con más énfasis que
ciertas actividades que van a interrumpir el sueño no se generen y respeten esos momentos que son reparadores y son fundamentales para el desarrollo de nuestros niños. El énfasis arquitectónico debería ser mucho mayor para que las unidades sean cada vez más insonoras, para que la posibilidad de que la luminosidad del resto de la unidad se pueda controlar es fundamental. Es absurdo ver cómo ciertas directivas aún consideran que si entran a una unidad a las 2 de la mañana y las luces están apagadas es para que el personal esté durmiendo y no tienen en consideración que eso es parte del cuidado que merecen nuestros niños. Ese era el comentario que quería hacer y ojalá se multiplique este tipo de actividades, que protejamos más a nuestros niños en todos los aspectos y el sueño, la nutrición, la infección, el soporte es tan importante como todos los demás eh, cosas que tenemos que enfrentar y tratar de ponerle más empeño a esto porque a veces no le damos la suficiente importancia que se merece. Muchas gracias, Anita, y de nuevo, Douglas, gracias por tu presentación. Profe, muchas gracias. Mil gracias, doctor Perdomo, por su intervención. Como siempre, con esa naturalidad con la que nos habla como profe, nos hace recordar realmente que una vez más que muchas veces las intervenciones que para nosotros son rutinarias en un turno, para un paciente es todos los días mientras está hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo, como las entradas, la simple toma de signos vitales, la aprendida de encender la luz, etcétera. A ese respecto, bueno, Douglas ya nos comentó ampliamente sobre la intervención no farmacológica y sobre la intervención farmacológica. Entonces, acá en el chat tenemos una pregunta del doctor Pablo Vázquez: antihistamínicos sí, no. Y quisiera escuchar el concepto de nuestra experta en sueño, Sonia Restrepo, a este respecto. Bueno, muy buenas noches para todos. Primero que todo, para mí es un gusto de verdad estar acá en esta reunión con personas que tratan temas tan críticos y que le den relevancia al sueño. De verdad que creo que todo lo que venimos hablando día a día respecto a las bondades que tiene el buen dormir, pues están dando efecto. Primero que todo, pues a Douglas quiero decirte que hiciste una muy buena revisión, aunque es un tema que en todos los aspectos desde el punto de vista neurobiológico es un poco complejo, lo lograste resumir de una manera bastante práctica y adecuada, pero les quería decir que, bueno, no solamente, como bien lo pregunta Pablo, respecto a si sí o no antihistamínicos, la evidencia solamente ha demostrado que en algunos pacientes se ha planteado el uso de difenidramina para lograr conciliar el sueño, pero hay otras estrategias que van más allá de eso y que es clave pues lograr entender. En los niños, la proporción tanto de sueño REM como no REM que se da durante la noche es crucial para la actividad durante el día. Entonces, hoy en día, en términos respiratorios, ya Naranjo nos habló respecto a toda la parte que tiene que ver con los aspectos neurológicos, pero desde el punto de vista respiratorio, un niño que no ha dormido bien, esto sobre todo se ha planteado en estudios en adultos, no debe ser extubado tempranamente y eso que se tiene el condicionante, bueno, mañana a primera hora lo extubo con un niño que no ha dormido bien, se ha encontrado que los pacientes que no tienen un adecuado patrón de sueño durante la noche, al otro día, eso es como cuando uno hace un turno, al otro día no va a pie con bola, está totalmente enguayabado y no tiene el esfuerzo suficiente para poderse extubar. Y recordemos que los niños que duermen mal, pues al otro día quieren hacer como un efecto de rebote y dentro de ese efecto de rebote es que aumentan en ocasiones la proporción de sueño REM, que es una verdadera prueba de esfuerzo. Por eso las personas se infartan en REM, tienen o eventos cardiovasculares adversos en REM y de hecho muchos efectos pues están ahí. Así que una de las propuestas es lograr tener el sueño más digno y correcto posible y total poder alinear los ejes cronotrópicos, no solamente con la parte luz-oscuridad, porque en la piel tenemos unos genes que son genes tipo reloj
que condicionan para activar o desactivar ciertas frecuencias o actividades proinflamatorias que deterioran también el estado clínico del niño. Y no olvidar que el intestino tiene un eje que está regido no solamente por el ciclo luz-oscuridad, sino también por ese todo control hormonal, el hígado, así que ciertos medicamentos que están dados o porque llegó ya a la unidad, le vamos a poner el horario 3-3-4-4. No, en realidad debería tratar de ser lo más armónico posible, excepto si estamos en la hora de oro de reanimar un niño. Entonces, son aspectos que aunque son a veces poco tenidos en cuenta, cada vez se han encontrado que en la atención crítica de muchos pacientes, tanto adultos como niños, cobran vigencia para el tratamiento en las unidades de cuidado intensivo. Y también pues las bondades de la regulación del ánimo para que estén menos inquietos, más tranquilos y más apacibles en los momentos de los procedimientos y que puedan en ocasiones comprender. No es lo mismo que yo esté hablando de un niño en términos de sueño que tenga menos de 3 años o que tenga 6 años o que sea un adolescente, pero sí las medidas de higiene de sueño y de sueño adecuado pues deben tratar de conservarse lo más homogéneas posible a través de todas las unidades. Y estoy de acuerdo con el doctor Perdomo que la oscuridad debe ser de lo que más debemos garantizar en las unidades. Cada vez que un niño está expuesto a la oscuridad puede sintetizar de mejor manera o favorecer el pico de liberación de melatonina para hacer todo ese feedback o de retroceso o de ciclo en positivo para la secreción no solamente de cortisol, sino de las otras hormonas que también dependen del control del ciclo sueño-vigilia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonito, por tu aclaración y qué tal lo de los receptores en la piel y demás cosas. Son cosas que solamente tú sabes y muchas gracias por enriquecernos de esta manera. Es importante que tengamos en cuenta también que hay intervenciones que nosotros hacemos que tienen un efecto indirecto en el sueño, pero puede pensarse que van directo al sueño. ¿Me hago entender? El uso de opioides, si bien es cierto, no tiene un efecto sobre el sueño, sí al modular el dolor va a generar un sustrato para que el paciente pueda dormir. Lo mismo con la sedación en términos de el paciente que está con un episodio de agitación o demás, que por supuesto va a tener una alteración en el sueño. Entonces, no es que tengan directa efecto sobre el sueño, pero sí algunos medicamentos y terapia en general no farmacológica pueden tener injerencia indirecta sobre el sueño. A este respecto, hay una pregunta de Oscar que dice benzodiazepina dosis única a los expertos, ¿es la benzodiazepina, digamos, una dosis única en la noche, un inductor de sueño o está generando el sustrato para que el sueño del paciente pueda presentarse? Eh, Como lo estaba mencionando Sonito, la alteración del sueño puede producirse daños en el sueño REM o en el no REM. Y el administrar benzodiazepinas a veces nos puede afectar el sueño REM, nos puede dañar las latencias de sueño, nos puede alterar el estado de conciencia y obviamente el despertar, pero no nos va a ayudar a tener un sueño ni un inductor real. Por eso lo que estaba explicando Douglas de hipnóticos no sedantes y pues por otro lado también ha demostrado que con anestésicos, que con relajantes musculares, que como ya lo estaba mencionando con opioides, con medicamentos que tienen que ver con serotonina e histamina, todos pueden afectar las latencias de sueño y el fraccionamiento del sueño y las alteraciones en el sueño REM. Entonces, en realidad, esto no nos va a inducir un verdadero sueño, sino nos va a llevar a más alteraciones. Mejor dicho, Muchas, esto refuerza que en realidad la mayoría de intervenciones son las no farmacológicas de las que están haciendo pues exposición amplia. Y otra de las que no han mencionado es también los olores. Entonces no es solo la luz, el ruido, sino también los olores que debíamos
o hay estudios donde han demostrado que olores de esencia de vainilla y otros medidas indirectas, y sobre todo la luz natural, no solo la penumbra, que ya han hecho referencia expresa sobre la penumbra, sino el uso de luz natural en lo que estaban mencionando de la arquitectura de las UCIs, no solo la exposición a la luz de más lux, sino de luz natural y de penumbra perfecta. Muchas gracias, doctor Naranjo. El tema de los olores creo que no lo habíamos tenido en cuenta realmente. Y es, por supuesto, todos los estímulos a través de los sentidos muy importantes a la hora de hablar de sueño. Es también como muy interesante que nosotros como intensivistas pensemos en nuestro rol frente al planteamiento del diseño arquitectónico de las unidades de cuidado intensivo. Muchas veces los hospitales están haciendo los planos, nos van a cambiar de unidad y nos los muestran ya hechos, o si nos preguntan algo, nosotros decimos, pues se ve bien, pero no sabemos o no tenemos en cuenta que el tema de las ventanas y todos los otros factores que ya han mencionado pueden tener un efecto directo en la recuperación de nuestros pacientes. ¿Alguna intervención? ¿Alguien más nos quiere compartir alguna idea, alguna pregunta? Rubén tiene la Hola, mano levantada, Dianita. sí, Juan de Casa, Pablo. Eh, no, Douglas, pues felicitarte, muchísimas gracias. Creo que es un tema muy relevante, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas. Creo que lo principal aquí es el cambio de cultura y no solo empieza desde los grupos médicos, sino institucional. El doctor Perdomo decía unas cosas que son muy ciertas y es que hay muchas situaciones que exigen los grupos institucionales que cohíben muchas de estas estrategias y eso limita los escenarios adecuados para que un niño pueda tener un buen descanso. También los equipos de UCI normalmente están muy activos, o sea, lo que es enfermería, terapia y el grupo del turno en la noche está muy activo y ahí tiene que haber una intervención importante porque, digamos, todos entendemos que la arquitectura, hay cosas que uno quisiera, pero no puede controlar porque normalmente nosotros tenemos unidades en hospitales de adultos. O sea, las unidades nuestras no fueron creadas para niños. Nosotros hemos ocupado, bueno, los que tienen la posibilidad de estar en hospitales infantiles probablemente sí tengan una caracterización en la infraestructura, pero normalmente ocupamos un espacio de hospitales adultos que son muy fríos, muy secos, muy carentes de muchísimas de las cosas que nosotros quisiéramos. Pero más allá de eso, creo que lo que nosotros podemos controlar es, primero, cómo nuestros equipos en la noche están adaptándose al escenario del sueño de los niños. Eso no es fácil. Eso no es fácil por todo lo que les solicitan, porque las luces tienen que estar prendidas, por lo que decían que si las luces están apagadas, entonces el que los está vigilando va a creer que es que están dormidos. Y pues probablemente no, pero también nosotros las buenas costumbres de disminuir la alarma, de todo, muy en la línea de lo que nombró el doctor Perdomo, que me parece supremamente importante y que muchas veces son instrucciones que carecen de sentido. Yo sí pienso que los paquetes de adaptación para que los niños tengan un mejor sueño puedan funcionar. Creo que la medición de delirio de manera estandarizada en las unidades puede funcionar y evita muchas de las cosas, empezando por el dolor, empezando por una sedación adecuada. Es un reto, lo que decía la doctora Sonia, de que permitamos que un paciente que se va a extubar tenga un sueño reparador, porque hay una limitante importante y es cómo medir un paciente que yo he empezado en el proceso de liberación de la ventilación, que tiene una gran parte de liberación también de la sedación y de que ese paciente no reciba primero las 12 horas antes una dosis de benzodiazepinas porque es un mal predictor de extubación. Segundo, porque las mismas guías dicen que el paciente tiene que tener ojalá un estado de sedación superficial. Entonces, medir el sueño ahí en ese momento y que vaya a ser un condicionante para yo no extubar un paciente es bien complejo. Ojalá lo pudiéramos hacer, pero es muy complejo. Y sí pienso que hay otras estrategias como las medidas no farmacológicas que no sabemos en realidad en dónde tienen su mejor desenlace, pero que es plausible que las hagamos, ¿cierto? O sea, que la mamá esté, que si la mamá puede descansar en el lecho y si se le permite también, pues lo puedan hacer. Hay gente que se
que se condiciona con ese tipo de escenarios, pero yo creo y soy fiel hincha de que el niño en cuidado intensivo tenemos que tratar de traerle la vida en su línea basal como se nos pueda permitir en la unidad. Entonces, que esté en las mejores condiciones de bienestar, sin dolor y con todo lo que han nombrado. Yo me tuve que ausentar de la charla 3 minutos y yo la verdad no escuché si Douglas habló de la melatonina. Creo que seguramente la nombró, pero los que han tenido a lo mejor la oportunidad de estar en otras unidades por otras latitudes han visto que la melatonina es ampliamente utilizada, como los adultos utilizan la anticoagulación profiláctica en todos los pacientes. O sea, se utiliza en la mayoría de los niños, en unidades oncológicas, en unidades cardiovasculares, en unidades de médico-quirúrgicas. No sé hasta qué punto habló Douglas de esto, pero pues, bueno, y si lo habló, pues, pido disculpas porque no lo escuché, pero sí hay bastante respaldo en artículos que la nombran como que puede ser una muy buena opción. Y no sé la molécula en realidad en Colombia cómo está legalizada por INVIMA, porque pues FDA le da vía libre, inclusive uno lo encuentra en supermercados pues de venta libre, pero creo que pudiera llegar a ser una muy buena opción, inclusive delante de los antihistamínicos, que como ahorita el colega también habló, pues no siempre lo que creemos que produce sueño está generando descanso, ¿no? Entonces, sí creo que la principal mensaje que yo quería como decir es que debe ser un cambio de cultura a todos los niveles para poder fomentar el sueño de los niños. Y sí tenía esa pregunta, Douglas, qué pena si ya la habías nombrado, pero fue que no lo escuché, pero sí me causa curiosidad esa molécula dentro del manejo del sueño en nuestros pacientes. Perdón. Sí, profe, pues realmente la melatonina se consigue, cierto, en los supermercados y en, pues casi de venta libre, pero digamos, dentro de la charla lo que mencionamos son dos moléculas principales que están en estudio, pero los grupos todavía son muy pequeños y aún no han sido conclusivos y el uso es principalmente en adultos, el ramelteón y el tesimelteón. Pero pues digamos que la melatonina como tal, yo creo que también a nosotros nos falta como investigar más y saber más acerca de ella para poder usarla con tranquilidad en las unidades de cuidado intensivo para recuperar el sueño en los niños. Sí, mira que creo que es una muy buena, o sea, creo que es una muy buena opción. Samna, pues todos conocen a Samna que trata mucho de este tipo de escenarios y creo que es una de sus UCIs en donde tiene más bundle, ¿no? Tiene una buena literatura también de melatonina que creo que es importante que en algún momento a lo mejor exploremos por ahí porque puede ser algo costo efectivo y que América tiene mucha experiencia ya de años. Entonces, listo, Douglas, no, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Estoy de acuerdo, la melatonina no es un medicamento que se use de rutina, primero porque ustedes han encontrado que encontramos desde gomitas hasta en gotas, formas farmacéuticas que vienen desde 1 hasta 800 miligramos. Y lo que sucede en niños es que su tiempo de administración aún no está totalmente definido. Para el caso de todo como inductor de sueño, está postulado después de estrategias no farmacológicas para el manejo de insomnio y conciliación y algunos de mantenimiento, de algunas formas de mantenimiento en niños. No le recomendaría de rutina en unidad de cuidado intensivo sin haber descartado patología del sistema nervioso central como causante del estado clínico de los pacientes y en la evaluación, sobre todo de niños que tienen el componente ansioso o que tengan otro tipo de psicopatología que estén también alterando, puede tener como efectos secundarios asociados a otro manejo que esté recibiendo. Solo quería mencionar que hay algunos aspectos en los que se está trabajando mucho hoy en día y es en la interacción sueño-sistema inmune, porque esto es como una flecha que tiene doble sentido y no se sabe qué fue primero, si fue el huevo y la gallina, pero lo que se sabe es que muchas de las infecciones, tanto virales como bacterianas, causan alteraciones del eje, sobre todo de lo que tiene que ver con el factor de necrosis tumoral que una vez va a mediar todo el componente de pool de células sanguíneas, pues enlentece la migración de los linfocitos B y T al ganglio para que se preparen y se sinteticen las inmunoglobulinas y se preparen las células pues que han sido previamente sensibilizadas con otros antígenos. Entonces, no solamente como mecanismo reparador
de todos los órganos, sino también como parte fundamental del restablecimiento de las funciones del sistema inmunológico. Yo siempre que veo a un residente que se enferma, que se enferma mucho o que tiene muchas gripas, digo, estás durmiendo poco. Y en adultos, pues sí, las bondades del sueño están mejor descritas que en niños. Muchos de lo que sabemos en niños viene pues de la literatura en adultos y la deprivación de sueño tan solo de 27 minutos o más causa efectos deleterios sobre diferentes esferas del funcionamiento del organismo. Así que yo creo que debemos propender, no solamente por el número de horas mínimo que se debe tener por edad, si es un adolescente 9 horas, si es un escolar 12 horas, y si son niños más pequeños, pues más horas, pero fíjense ustedes que en una unidad tenemos deprivación casi con extremos críticos de 4 horas de sueño durante la noche, no solamente por los procedimientos invasivos, sino por la gran cantidad de monitoreo que está acompañando su estado crítico en la unidad. Muchas gracias. ¿Alguna intervención o comentario? La molécula de melatonina se comercializa en Colombia bajo un nombre que se llama Circadin, que es la molécula con grado farmacéutico. Las otras en FDA están autorizadas como alimento. Por eso es que tienen todas las presentaciones y todo, y no están como forma farmacéutica de grado farmacéutico. Y como lo mencionaron, las dosis que están variando desde 1 hasta 20 miligramos y no hay estandarizado para niños todo esto, aunque en Australia ya se viene trabajando en un estudio poblacional de 5.000 niños, ya más o menos con 20 años de uso, donde se empiezan a tener algunas recomendaciones, pero en realidad, como lo hemos hecho, hemos dicho en varios momentos, la terapia no farmacológica es primordial sobre la farmacológica. Muchas gracias, doctor Naranjo. Ya con esta Andrés, ah, intervención, dime, perdón, ¿quién? Dianita, quería hacerle una pregunta a Andrés o Ah, a Sonita. doctor, por supuesto. Claro. Eh, pues nosotros lamentablemente y el personal de salud en general confunde mucho la sedación con el sueño. ¿Hay Sí. alguna herramienta diagnóstica que me pueda a mí ayudar frente a un niño que esté bajo efectos de sedación si yo estoy generando una alteración en el patrón de sueño, algún análisis electroencefalográfico por NIRS o alguna de esas cosas que me ayuda a tener más tranquilidad con respecto a que la sedación no esté alterando el patrón de sueño? Y no solo el patrón de sueño, doctor Perdomo, es que la sedación también produce más apneas centrales. Entonces, uno podría decir que tanto del deterioro respiratorio de un paciente está dependiente de la sedación o del comportamiento de otras variables hemodinámicas del electrocardiograma. Si usted me dice, pues el estudio por excelencia sería el polisomnograma, que en polisomnograma en cuidado crítico, bueno, ese da pie para otra charla porque muchas veces lo tomamos con pacientes que están bajo efectos de diferentes medicamentos, bajo el oxígeno, que es como si yo estuviera tomándole un polisomnograma Batman porque no veo nada, si no estoy viendo un man detrás de un antifaz y entonces el oxígeno lo maquilla totalmente todo. Y lo que sí podemos ver es que bajo el efecto de la sedación, pues hay aumento del sueño N3, que es el de onda delta, es unas ondas gigantescas, que es el mismo sueño profundo, y cambiaría el condicionante biológico para cualquiera de las variables. Efectivamente, profe, como estamos diciendo, lo ideal es tener el paciente plenamente monitorizado. Obviamente, no solo electroencefalográficamente ni polisomnográficamente, sino de algunas variables poligráficas que pudieran tener electrodos que nos permitan inferir la actividad eléctrica que nos dé algo de orientación sobre el estadio de sueño. Y claro que esto es una variable que también debemos incluir, pero pues obviamente también implica mayor monitorización, mayor manipulación, mayor manejo del paciente, pero lo primero y más importante es que le estemos dando, me hecho que esta charla sea como el abrebocas de un principio de monitorización distinto o de manejo distinto del paciente en sueño, porque claramente la sedación, pues como ya lo dije anteriormente, puede tener efectos deleterios que no es igual a sueño.
Muchísimas gracias por ese mensaje final, eh, doctor Perdomo, doctor Naranjo y doctora Sonia. Creo que queda claro un mensaje muy importante, es recordemos las intervenciones no farmacológicas que podemos hacer sobre el sueño de los niños en cuidado intensivo. Podemos tener mejores desenlaces, no tiene ningún costo y está a la mano de todos. Muchas gracias a todos los que participaron y también agradecemos a la doctora Carolina Puente y al doctor Juan David Roa, quienes brindaron su asesoría también para la finalización de esta charla. Muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias a feliz todos, noche. gracias Sonia, o sea, Gracias. gracias Buenas Chao, Andrés. chao.